¿Cómo está la ley en España, la ley de la ocupación? Si, por ejemplo, tú ahora, tú vives aquí, esta es tu casa, ¿no? Si tú sales a hacer la compra y vuelves y alguien se ha metido en tu casa, claro, esa es tu casa. Entonces, esa persona estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada. Entonces tú, llamando a la policía debería sacarlo ipso facto porque es tu morada, es donde tú vives. Claro, el problema empieza cuando tú tienes una segunda vivienda que no vive nadie, que está desocupada, claro. Al no ser tu casa, no ser tu morada, claro, ahí empezaríamos en un procedimiento de desahucio, que hoy en día ahí ya sería no un delito de allanamiento de morada, sino un delito de usurpación, que no es lo mismo. Nuevamente, ¿cómo se resuelven estos temas? Claro, poniendo una demanda de desahucio. ¿Qué pasa? Desde tiempos del COVID se aprobó la ley por la cual, grosso modo, se introdujo el concepto de vulnerabilidad. Se ha ido prorrogando. De hecho, la ley se sigue llamando ley para la vulnerabilidad por el COVID, la guerra de Ucrania. Se ha ido sumando muchos nombres a esta ley. Y claro, a día de hoy sigue vigente, la gente a la que se le ha concedido la vulnerabilidad, que hay unos índices que se llama el índice del NIMEPREM, que bueno, si tú tienes X hijos a tu cargo, tus ingresos son X y la renta de tu casa, digamos, supone el precio de alquiler que tú pagas supone, digamos, la mayoría, o se come la mayoría de tus ingresos, pues tú se te declara vulnerable por el juez, es el juez el que te tiene que declarar vulnerable, y a día de hoy, hasta el 31 de diciembre de 2025, esa gente sigue teniendo derecho a permanecer en esa casa. Era un caso que afectaba a una sola persona, sí que tuvo un seguimiento nacional y nosotros decíamos, pues queremos aportar nuestro granito de arena. Dijimos, ostras, tenemos que conseguir una buena sentencia. No puede ser que tú vengas, la gente que venga turista, agredas brutalmente, como fue este caso, a un trabajador que al final él estaba trabajando. Y me acuerdo que él estaba circulando en Magaluf a súper baja velocidad y uno de estos turistas le saltó encima del coche. Entonces él simplemente se bajó del coche para decirle que se quitara de su coche, que estaba trabajando, y ya me acuerdo incluso que uno de los agresores era marín en Reino Unido y ya le agredió por la espalda, él caía al suelo y tal. Hoy vamos a hablar sobre temas sociales de la actualidad española a nivel jurídico. Hoy tenemos un profesional del mundo de la abogacía. Bienvenidos a Indómitos, bienvenido Nicolás Sosa. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Gracias, bueno, muy bien, gracias por invitarme a compartir este momento con vosotros. Y muy bien, contento de estar aquí compartiendo un poco de todo. Permíteme que te tutee un poquito, ¿te puedo llamar Nico? Sin problema. Muchas gracias, Nico. Antes de todo, siempre me gusta, para romper un poquito el hielo, que mis invitados me hablen un poquito de ellos. Nico, me gustaría que me hablaras sobre la abogacía. ¿Cómo te introdujiste en este mundo? ¿Cómo te iniciaste? Si hay alguien en tu familia, en tu círculo más cercano, que toque este sector, vamos a decir. No, soy el primero. No tenía, en la familia no había ningún abogado. Bueno, yo la verdad que a mí todo lo que eran las ciencias, las mates, la química se me daba muy mal. Y por contra se me da bastante bien, por ejemplo, latín, los idiomas se me daban bien. Y en el instituto me fui encaminando por esa rama. Y me acuerdo cuando después, en selectividad, cuando había que elegir las opciones que querías estudiar, yo elegí como primera opción Derecho. Y segunda opción había elegido Historia, pero la verdad que me apetecía mucho más hacer Derecho. Y una vez que empieza la carrera, vas viendo las diferentes opciones que hay. Abogacía, que suele ser la más habitual, o mucha gente también que se dedica a la carrera judicial, jueces, fiscales, letrados, funcionarios de juzgado, también mucha gente que luego trabaja en notarías. Y por lo que iba viendo, me fui encaminando hacia la abogacía. Poco a poco y nada, muy contento de haber elegido. No tenías, digamos, un punto objetivo final, sino fuiste un poco improvisando sobre la marcha. Sí. O sea, esas personas que desde pequeños dicen yo quiero ser veterinario, yo quiero ser médico, tal. En mi caso no tenía opciones. Incluso hubo una época de mi vida que estaba muy metido en el básquet y igual hubiese querido hacer algo más de básquet. Lo que pasa es que no por tema de temporales son incompatibles, porque el básquet, sobre todo si tú quieres de alguna forma participar o formar parte del básquet en unos niveles un poco más altos, pues te quita muchas horas, entonces es totalmente incompatible. Entonces, de todas las opciones que yo iba barajando, pues era la que más me atraía. Y ahí me quedé.
y ahí sigo de momento. Dame una opinión general un poco de la justicia española. No vamos a hablar de lentitud ni nada, sino vamos a hablar desde, sin abandonar esos inicios tuyos, ¿vale? Quiero que me des una opinión una vez que te introduces dentro del mundo jurídico. ¿Qué vas viendo? ¿Cómo vas viendo? ¿Cómo funciona el país? Etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de ello? Bueno, la justicia española tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. Quiero decir, en comparación con la idea que tiene la gente, muchas veces la gente tiene la idea de una serie de Netflix, ¿no? Y hay cosas, la gente ha visto Suits, ha visto El abogado de Lincoln o ha visto muchas películas y hay cosas que sí que son o que sí que se parecen a lo que son las películas o las series, pero hay cosas que no. Quiero decir, al final muchas veces la gente lee un titular o ve una noticia en el telediario de cómo se ha resuelto un juicio de cualquier ámbito, pero todo por detrás hay un proceso en el que, bueno, hay cosas que están bien, que funcionan bien, y luego hay otras que no, que obviamente necesitan una reforma. ¿Me podrías decir algún mito así a bote pronto, por ejemplo, de los tipos abogados de Hollywood, de las películas de Hollywood, que digas, tú como abogado hoy, que digas, esto es totalmente una falsa total? Te diría que cada uno es el abogado que quiere o que puede. Me refiero a, por ejemplo, alguien que ha visto Suits. Hay abogados que duermen en el despacho, que están 24 horas en el despacho. Yo conozco abogados que lo hacen. Yo, en mi caso, algunos días, por algún asunto puntual que requiere un esfuerzo extra, sí, pero intento que no sea mi vida entera. O sea, mi vida al final es también mi familia, mis amigos, y yo entiendo que tiene que haber tiempo para todos, y porque si no, al final es algo que te va consumiendo. Entonces, bueno, ese mito, hay abogados que sí que lo hacen, o sea, que sí que se dedican cuerpo y alma, eligen el ejercicio de abogacía por encima de todo, y bueno, y es su día a día. No es mi caso. Intento que no lo sea, algunos días puede serlo, pero no es mi caso. Vale, Nicolás, quiero hacerte una pregunta. Una vez que te inicias dentro del mundo de la abogacía, me gustaría que nos comentaras, has dicho que ibas improvisando, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo te encuentras? Si es que encuentras algún socio, una vez que te lo montas, porque más o menos ya nos explicarás cómo es hoy tu día a día, pero quiero que nos vayas explicando poco a poco los fases. ¿Cómo es tu transición, vamos a decirle? Bueno, para mí, yo tenía claro que, por ejemplo, no quería formar parte de un gran despacho. Tenía claro que quería hacer algo más particular. No quería ser un número más en una empresa en la que pasa gente. Entonces, yo trabajaba, mientras estudiaba, trabajé muchos años en hoteles. Entonces, durante los primeros 2-3 años que empecé a ejercer, pues tuve que compatibilizarlo con el trabajo del hotel. Yo trabajaba en una recepción y bueno, y empecé. Yo hice las prácticas con mi actual compañero, con Bernat, que nos conocíamos hace 15 años. Bueno, ahora nos conocemos hace 15, 16 años. Y empecé ahí poco a poco con él. Pues hice las prácticas, luego me quedé ahí. Estuvimos juntos durante 3 años. Y luego tuve la oportunidad me salió la oportunidad de estar durante un año y medio, creo así, con Fernando Mateas, que creo que es indiscutible que durante muchísimos años ha sido el mejor abogado penalista de Baleares. Y bueno, y sigue siendo. Lo que pasa es que ahora hay más, ¿no? Pero hubo una época que era indiscutiblemente. Luego también, después de este año y medio, que fue un súper gran aprendizaje, estuve un año, creo que un año así, en el despacho de La Fuente, también un despacho muy conocido y conocido, pero familiar, quiero decir, no es un gran despacho como puede ser los conocidos como Big Four o grandísimos despachos, ¿no? Un despacho más pequeño. Y bueno, pues actualmente he vuelto a donde empecé. Yo le digo a mi compañero, le digo tuve que irme a hacer la mili, entonces hice mi mili particular de despachos y he vuelto y muy bien, la verdad, muy bien. La verdad que los inicios es lo más difícil, porque al final el mundo de la abogacía se mueve mucho por contactos y por referencias. Quiero decir,
Más allá de que un abogado se pueda montar una super página web en la que invierta muchísimo dinero en anuncios, al final el abogado, sobre todo si te dedicas en una parte importante al derecho penal, funciona por boca a boca, referencia, contactos. Quiero decir, al final una persona que se mete en un tema penal, le han denunciado lo que sea, pues lo que hace normalmente es acudir a su círculo de amigos o familiares preguntando por si conocen a algún abogado. Entonces, claro, si ese abogado anteriormente le ha ayudado en un tema, sobre todo delicado, pues ya digamos que esa persona va con la confianza a ese abogado para que le ayude a ese problema. Entonces, claro, cuando empiezas todo eso no lo tienes. Entonces, es verdad que nosotros siempre en el despacho tenemos nuestra orla, que es una horra que igual hay más de 100 personas, y miramos los de nuestra generación, de nuestra quinta, o mejor dicho, de nuestra promoción, las personas que siguen ejerciendo, y la verdad que somos muy poquitos de nuestra promoción, pues eso de más de 100 personas, igual quedan 4 o 5 que sigan ejerciendo. Es verdad que muchos se han dedicado, pues o han hecho la carrera judicial, o trabajan en notarías, o funcionariado, pero igual sí que empezaron a ejercer, pero esos inicios que son tan duros, pues hay muchos abogados que no lo soportan, no, digamos que no sobreviven a esa fase inicial, porque al final tú cuando te inicias en la abogacía, en la mayoría de casos estás en un despacho como autónomo y no tienes un sueldo fijo, entonces realmente o vas a comisión o de los asuntos entonces claro, tú cuando empiezas no tienes clientes, entonces esos primeros años son muy duros y muy difíciles sobrevivir a esos primeros años. Y casi que tienes que ir a buscar tú los clientes. Quiero decir que no es como un bar que lo pones en plena Plaza España, que es un punto de zona de paso, ¿no? Y que los clientes casi que te buscan a ti, ¿no? Es un poco complicado que tú en el despacho, en un sitio, en un ático, en no sé dónde, nadie va a ir a verte a ese ático porque no sabe que existes, ¿no? Una vez que te inicias, me refiero. Sí, es así. Tienes que buscarte mucho la vida. Quiero decir, a mí al final, con los años y con... Bueno, la verdad que a mí una cosa que siempre se me dio bien era pues el tema de las relaciones sociales en el, yo qué sé, en el instituto, incluso en la facultad. Siempre me hacían delegado. Mira, tú eres el delegado, tú tienes que hablar con los profes, negociar las cosas, tal. Y al final, pues así, o sea, a través de gente conocida de que pues ha ido, pues tiene un problema, tal, te van llamando, vas haciendo, les resuelves su problema y luego ellos, pues igual tienen un amigo, una familia que tiene un problema, te vuelven a llamar y pues al final es un poco una bola de nieve que en función de si trabajas bien o mal, pues esa bola de nieve o va creciendo o se va haciendo pequeña. Me ha gustado esto que has dicho de delegado de clase. ¿Piensas que el abogado se hace o nace? Bueno, yo creo que las dos cosas. Las dos cosas, quiero decir, así como hay gente que tiene un don para todo eso, para la dialéctica, para la negociación, para convencer. También nosotros siempre decimos que también nosotros hacemos de abogados, hacemos de psicólogos, hacemos de muchas cosas, porque hay muchos temas que tienen mucho de psicología y a veces llegamos a buenos acuerdos. Quiero decir, tú ves que para evitar un juicio, siempre, bueno, seguro que lo has escuchado, que los abogados repiten mucho la frase, siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y a veces el cliente está, digamos, reacio a aceptarlo por un tema, por una disputa de un tema de ego, por un tema personal, se niega rotundamente. No, yo quiero hacer juicio, y ahí entra en juego nuestras capacidades psicológicas para decirle al cliente, oye, mira, no, nos conviene muchísimo aceptar esto, es lo mismo o casi lo mismo que conseguiríamos en un juicio, que a lo mejor este juicio se celebra de aquí a X años y luego igual nos recurren la sentencia, entonces ahí entra mucho en juego la parte psicológica. Si un abogado se hace yo creo que las dos cosas, quiero decir, es verdad que yo creo que hay gente que tiene un talento innato para ser abogado. Si tú me preguntas si yo tengo un talento innato para ser abogado, yo creo, mi respuesta es no. O sea, yo creo que pues, es el día a día de estudiar, es un trabajo que día a día te requiere que estés estudiando, que sigas mejorando, que sigas aprendiendo, porque cada día, digamos, las leyes se van reformando a una velocidad
importante que tú tienes que ir, tienes que irte poniendo al día. Vamos a poner, no existe la perfección, ¿vale? Pero vamos a suponer que existe el abogado o la abogada perfecta. ¿Qué piensas que debe tener esa persona? Bueno, pues lo que te decía, yo creo que una gran mano izquierda porque a día de hoy la gente se piensa falsamente que todo es hacer juicios. Y muchas veces se llega a acuerdos. O sea, yo diría que se hacen más acuerdos que juicios, o por lo menos 50-50, por lo menos. Entonces, tiene que ser una persona que esté receptiva, que deje al lado, si tiene un carácter que pueda ser un poco más conflictivo, pues que lo deje al lado, que sepa mediar. Es muy importante mediar entre las partes. Que sobre todo el cliente entienda lo que es mejor para él, porque muchas veces el cliente viene con una idea, pero luego esa idea no se adapta a la realidad. O sea, el cliente igual dice que quiere hacer o celebrar un juicio por X razones, por X motivos, y claro, a veces el cliente llega con una idea y se va con una idea totalmente diferente a la que él traía por un tema pues legal o por un tema ya de planteamiento, pues en hacer entender que hay más opciones. A veces no hay solo una opción, hay más opciones. Háblame un poco de la lentitud de la justicia española, ¿vale? Y dentro de esa pregunta quiero hacerte una pregunta. Una vez que desarrolle, me gustaría que me dijeras tú, a nivel personal, ¿cuál ha sido el caso más heavy a nivel de duración, de espera, que has tenido que esperar allí a que te saliera el juicio? Bueno, la justicia, la lentitud, bueno, la justicia en muchos casos es muy lenta. Casos heavies, bueno, te diría que muchos casos. También depende un poco el partido judicial donde te toque. Sabes que en Baleares, bueno, en Mallorca, mejor dicho, tenemos 3 partidos judiciales que son Palma, Inca y Manacor. Cada uno va a su propia velocidad. Luego también tenemos temas en Barcelona, temas en Madrid, temas en otras comunidades que van a otra velocidad. Y la justicia a veces es muy lenta. También influye mucho, por ejemplo, por ejemplo, temas penales. Si hay, por ejemplo, gente que está en prisión preventiva, el tema se acelera, obviamente, porque la justicia entiende que hay que darle prioridad a esos temas en los cuales una persona podría estar injustamente en prisión. Que normalmente, si hay una persona que está preventiva, es porque se supone que hay elementos que hacen creer que seguramente o muy posiblemente, o al menos hay una gran posibilidad de que esa persona acabe condenada y por eso está en prisión provisional. Entonces, esos temas se aceleran un poquito más, pero hay temas que se eternizan muchos años, claro. Ahí luego ya entran en juego, pues, a favor nuestro el tema de las dilaciones indebidas, vas consiguiendo atenuantes, claro, los procesos a veces se eternizan. Y claro, aquí el gran perjudicado es, valga la redundancia, el perjudicado. Digamos que a veces incluso se dan casos de que gente que se muere esperando su sentencia. O sea, un proceso que se eterniza y a lo mejor le correspondía una indemnización, igual puede ser millonaria, y al final la acaban cobrando los herederos. O incluso a veces se pierde. Si esa persona no tiene herederos, al final puede que haya una sentencia condenatoria a la persona que está acusada, o en procesos civiles a la persona que está demandada, y gente que se muere esperando sus sentencias. Porque luego, aparte, claro, un procedimiento se puede alargar durante años, 3, 4, 5, 6 años, pero que es que luego, si hablamos de si la sentencia es recurrible, se empieza a recurrir y, por ejemplo, un tema que te diré, en la audiencia provincial luego se va recurriendo a instancias superiores y hasta llegar al Tribunal Constitucional pueden pasar perfectamente 5 años más. Entonces estamos hablando de que hay procedimientos que se pueden alargar durante 10 años, 11 años, 12 años, lo que sea. ¡Qué brutalidad! Vale, estás yendo tú a sumar dinero siempre en positiva, ¿no? Siempre en pro, ¿no? En verde, vamos a decir, ¿vale? Pero vamos a hablar de lo malo, de las deudas. En ese caso, o sea, en el lado contrario de lo que tú has desarrollado también, ¿esa deuda la hereda a la familia? Claro, por ejemplo, en temas en los que hay una responsabilidad civil, una persona que haya sido condenada por lo civil o por lo penal, aparte de, por ejemplo, el tema penal, aparte de una sentencia que puede ser de prisión o una multa o lo que sea, si en la causa se solicita y se concede una responsabilidad civil, puede ser no, ocurre que los familiares de esa persona que ha sido condenada, claro, cuando aceptan la herencia,
esa responsabilidad civil la tienen que absorber y la tienen que cubrir. Voy a hacerte una pregunta. Me meten en prisión provisional por motivo X, ¿vale? Luego yo puedo demostrar que yo no he hecho absolutamente nada. ¿Hay algún tipo de indemnización para mí? ¿O quién se hace cargo de esto? Sí, se prevén unas indemnizaciones, pero son ridículas. El otro día salía en la televisión, no me acuerdo, había una persona que había estado en prisión provisional, no sé si salía 30 euros por el día, una cosa así. Un tema ridículo. O sea, al final... bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de que estaba investigado Sandro Rosell, que había sido presidente del Barça, que estuvo 2 años en prisión provisional. Al final, resulta que esta persona, pues por lo que sea, no lo seguí muy cerca del caso, se le declara inocente y las indemnizaciones son ridículas. Quiero decir, o sea, claro, ¿cuánto vale? Si has estado 2 años, ¿cuánto valen 2 años de tu vida? Cualquier dinero que te puedan dar, no es como... Así que en el sistema americano sí que salen noticias frecuentemente de que una persona que ha estado en prisión X años se revisó su causa, sobre todo a través de las nuevas innovaciones en temas de ADN y tal, se descubre que esa persona es inocente. Las noticias lo dicen, que se les dan indemnizaciones millonarias. En España no es así, quiero decir, las indemnizaciones son ridículas. Pero es que te está yendo a unas cifras, me has dicho 30 y pico euros al día, o sea, quiere decir que te pagan más por echarte de tu puesto de trabajo que de quitarte la libertad, literalmente. Literalmente, sí. Literalmente es así, por desgracia es así. Bueno, en los temas laborales, claro, también depende de la antigüedad del trabajador. Sí, pero me entiendes por dónde iba un poco la pregunta, de 30 días o tal por año, que si las vacaciones, tal, o sea, los cálculos son ridículos. O sea, si no estamos hablando de 8 horas de jornada laboral, estamos hablando de que literalmente te están robando tu vida. Vale, quiero que tú a nivel personal, no sé cómo lo solucionarías esto, pero ¿cómo lo solucionarías? ¿Y qué penas pondrías? Sé que esto no es de tu incumbencia, pero como abogado quiero preguntar. En tema de indemnizaciones, ¿me dices? Sí. Bueno, habría que calcular. Claro, el problema es que el salario mínimo en España es bajito. Entonces, claro, en relación al salario mínimo interprofesional, igual es proporcional. Pues habría que. Pues yo lo que seguramente en estos casos de gente que ha estado por error en prisión, pues habría que calcular no sé decirte una cifra, pero igual, claro, es que ¿cuánto valen los años de tu vida? Pues, no sé, 100 euros, 50 euros, 200 euros al día, no lo sé. Claro, el problema es que seguramente si prorrateamos el salario mínimo interprofesional, claro, puede ser que, o sea, hay una relación entre esas indemnizaciones, pero claro, al ser tan bajo en España, claro, se pierde un poco, pierde sentido, porque claro, igual esa persona que ha estado en prisión era una persona que tenía un salario de 100.000 euros anuales y estando en prisión ha dejado de ganar. Entonces la indemnización que cobra en relación a lo que hubiese cobrado, ese lucro cesante que ha perdido, claro. Eso cuenta como daños morales, ¿no? No, pero el tema es ¿quién asume ese lucro cesante? Claro. Una persona que ha estado 2 años en prisión, ha dejado de ingresar 200.000 euros y a cambio recibe una indemnización ridícula de 30 euros diarios, 35, 40, lo que sea. Claro. Vamos a poner caso Dani Alves, por ejemplo, ¿no? Se supone que ahora sale que libre, tal, y se supone que sale, creo, o incluso que se ha dicho que es inocente, ¿no? Lleva creo que 1 año o llevaba 1 año en prisión. Claro, estaba en sus últimos años de carrera cobrando un dineral enorme, patrocinios, etcétera. Esa persona ha perdido todo eso. Alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? De tanto de sueldo, patrocinios. Bueno, ahora lo último que he leído es que él estaba jugando en Pumas de México y Pumas a través de la FIFA le puso una reclamación, una demanda a Dani Alves y lo ha ganado. O sea, al final incluso se ha llevado una cuchillada más porque Pumas le denuncia o le demanda ante FIFA y FIFA le da la razón a Pumas. Es Dani Alves el que tiene que responder. En el caso de Dani Alves yo me acuerdo de mirar la sentencia en su día, que gente que te hace preguntas y tal del tema. Fue un tema un poco ahí, que hubo muchas cosas ahí. Incluso yo me acuerdo que todo empieza porque su abogada, él tenía una abogada de extranjería en España, que los Mossos de Escuadra le dicen que tienen que hablar con Dani Alves, y la abogada le dice a Dani Alves que se presente a declarar en España, y es cuando le detienen. Claro, se decía un poco, ¿no? La abogada igual le tenía que haber avisado que huyese y no se presentase. Yo no sé la gestión que se hizo en ese momento. Y él pues ahí se le detiene, entra en prisión provisional y obviamente él ha perdido un dinero. Yo no sé ahora, Dani Alves, cuál es su juicio. Él en primer momento se le dio una pequeña condena
en relación a la pena que se le pedía. Creo que le dieron, su pena era de 4 años de prisión. Bueno, y él hizo una importante reparación del daño, que creo que decían que lo había pagado Neymar, ¿no? Había pagado 100.000 euros o algo así. Sí. Y se le tuvo en cuenta y se le dio una pena de 4 años, que, bueno, creo que le pedían incluso 12 años. No recuerdo ahora qué pena le pedían. Claro, él ha perdido. Él, obviamente, económicamente ha salido muy perjudicado, porque en temas patrocinios y tal lo ha perdido. La verdad, no sé decirte ahora si Dani Alves ha empezado alguna acción judicial para reclamar estos daños, no lo sé. Vale, lo he seguido. Sin irme un poco del tema de la lentitud de la justicia española. No sé si los datos se te escapan, pero el juicio más largo que se haya hecho aquí en España. El juicio más largo que se haya hecho en España. No lo sé. No sé, yo sé que, por ejemplo, esta semana, bueno, los últimos meses se hizo aquí en Palma el juicio de Lujo Casa, que yo, bueno, a través de compañeros que participaban, y era un juicio que llevaba años. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si, por ejemplo, los investigados y los acusados están prófugos de la justicia española, claro, y vuelven, digamos, 10 años después, y si el delito no ha prescrito, claro, todos esos años se eternizan. El juicio más largo, pues no lo sé, tendría que mirar, no lo sé, tendría que leerlo. Esto que me has dicho es interesante, esto del tema de prófugo de la justicia. Cuéntame un poco qué entra dentro de aquí y cuántos años van, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, vale, robar y me voy, yo qué sé, te condenan X años y me voy X años y vuelvo y ya reiniciado. Vale, luego hay otras personas que dicen, pues mato a alguien y me voy. O sea, no sé si sabes por dónde voy, porque claro, estamos hablando de delito de odio, otras de que si robos, que si otras entra sangre. Háblame un poco de todo esto. Pues a ver, hay una escala de digamos, hay una escala de prescripciones que van desde, por ejemplo, los delitos más básicos, delitos de un pequeño delito de lesiones, delitos, bueno, los delitos más pequeños, pues tardan, la prescripción es de 1 año, ¿vale? Luego, el siguiente nivel son 5 años. Y luego, por ejemplo, incluso hay delitos que tardan mucho en prescribir. 10 años, según el delito que sea, según la gravedad, va en función de la gravedad. Pero digamos que la mayoría de delitos pequeños que se ventilan día a día en los juzgados, la prescripción es 1 año. La prescripción es 1 año. Por ejemplo, en el ámbito civil, los plazos suelen ser de 5 años. Es decir, para reclamar, si yo te dejo a ti 10.000 euros y no me los devuelves, claro, mi plazo para reclamártelos son 5 años normalmente. Luego hay muchos tipos de plazos, quiero decir, como la gente sabe, o la mayoría de gente sabe, por ejemplo, si tú compras un coche de segunda mano, entre particulares el plazo son 6 meses. Si es a un profesional, digamos, en un concesionario, un coche de segunda mano es 1 año, pues los plazos, bueno, la escala de plazos suele ser bastante clara en ese sentido. Vale, Nicolás, me gustaría que me explicaras cuándo prescribe en España un delito de sangre. Por ejemplo, el plazo para el tipo de, por ejemplo, homicidio son unos 20 años, ¿vale? 20 años. Igual, como los delitos sexuales, también los delitos sexuales más graves, también es 20 años el plazo de prescripción. Ahora bien, si desde la comisión se iniciara un procedimiento judicial, claro, ese plazo, digamos, se resetea y vuelve a cero. Puede ser que, por ejemplo, una persona que haya cometido un homicidio esté prófuga de España durante 19 años, y en el último año puede ser que se ha detenido, pues ya sea pues, o en España o en otro país, y se entrega a España y inicia un procedimiento, entonces claro, ahí se resetaría, se reiniciaría el plazo y volvería a contar desde cero. ¿Cuál crees que es el papel del abogado en la sociedad española? El papel del abogado en la sociedad española, bueno, el abogado en la sociedad es una persona que se dedica a resolver problemas, desde el problema más sencillo hasta, digamos, hacer el juicio más difícil. Hoy en día mucha gente necesita un abogado pues para meros trámites, como ir a sacar un certificado, ir a notaría, mil trámites que te puedas imaginar. Hay mucha gente que pues le gusta contar con un abogado. Incluso yo tengo compañeros especializados que aquí hay muchísimos en derecho inmobiliario, que por ejemplo, algo como que puede parecer entre comillas tan fácil como comprar una casa, pues hay abogados que se dedican a, pues, ¿qué casa quieres comprar? Esta, vale, pues vamos a estudiar su situación.
aquí en Mallorca, que como he sabido, hay muchas zonas rústicas y hay muchas casas construidas en zonas rústicas, claro, la situación legal de esa casa pues depende mucho. Es decir, según qué casa te compres, en según qué zona, no es descabellado que igual te la compras y en un par de años te viene una orden de derribo de ayuntamiento. Claro, eso hay abogados que se dedican pues, a vigilar. Pues si, vale, esta casa está en zona rústica, vale, ¿cuántos años lleva construida esta casa? No es lo mismo que se haya construido hace 10, que hace 50, que hace 100 años, dependiendo un poco, dependiendo de, bueno, un poco no, dependiendo totalmente del momento en que construyó esa casa. Esa casa puede ser más o menos legal, más o menos ilegal, y dependerá mucho su futuro, digamos, pues, y la tranquilidad de la persona, del comprador, la situación legal de la casa, de su protección urbanística. Vale, tú estás hablando ahora aquí de Mallorca, de la isla, ¿no? Imagínate, yo hago una gran inversión, me compro una casa de zona costera, entre ley de costas, vamos a decir, de aquí 3, 4, 5 años, y me tumba la casa. ¿Yo puedo hacer algo? ¿Puedo denunciar al antiguo propietario? Yo ya he comprado esa casa sabiendo que había asuntos con ley de costas. Cuéntame un poco. Bueno, claro, ahí depende mucho si el comprador, digamos que conocía que existían, por decir, bueno, la ley en ese punto es clara, quiero decir, uno cuando que existen vicios ocultos, por ejemplo, cuando compra una casa, cuando compra un coche, si el comprador a sabiendas, que esto pasa mucho, quiero decir, hay gente que compra casas con infracciones urbanísticas a sabiendas, después de, se supone, haber estudiado la situación urbanística de la propiedad y sabiendo o pensando que, digamos, que puede regularizar la situación y luego se encuentra con que no, claro, ahí digamos, su posibilidad de actuar contra el vendedor dependerá de la transparencia del vendedor. Quiero decir, si el vendedor fue muy claro. Y bueno, esto obviamente yo lo haría y se suele hacer ante el notario, ¿no? Es decir, dejar constancia que el comprador compra a sabiendas de que existen X irregularidades. Es decir, si es una propiedad de 200 metros y al final resulta que hay 50 metros que son ilegales y el comprador lo sabe y lo asume la responsabilidad, claro, esto si el comprador lo asume como lo asume pues ya es su problema. Se convierte en su problema. ¿Cómo han cambiado los trabajos jurídicos estos últimos años con la introducción de la inteligencia artificial? He visto algunas noticias recientemente no sé si era un juez de Madrid que había dictado una sentencia con ChatGPT y resulta que le había aplicado una ley de otro país. Luego también he leído, también que a un abogado le habían denunciado porque había presentado una demanda que había hecho con ChatGPT, que también le había aplicado, creo que era el Código Civil de Perú. A ver, yo creo que es una herramienta muy potente. Yo creo que nuestra profesión, yo creo que se va a suprimir puestos de trabajo en la abogacía. Puede ser, quiero decir, si antes un abogado tenía otro abogado contratado para que, digamos, le hiciera los trabajos de redacción, investigación y tal, claro, si esto lo puede hacer pagando 20 euros al mes a ChatGPT, claro, ahí puede ser que haya puestos de trabajo que peligren. Yo creo que, obviamente, como se dice, los abogados que sepan utilizar a su favor estas herramientas de inteligencia artificial serán mucho más competentes porque tendrán, o sea, quiero decir, si ChatGPT es capaz de, por ejemplo, redactarte una demanda o una denuncia en segundos, claro, y a ti esa redacción te costaría horas, claro, esa economización de tiempo, claro, hace que el abogado sea mucho más competitivo. Sea más productivo. Sea más productivo, claro. Pero ¿ves algo hoy por hoy, ¿vale? Que pienses que sea algo negativo, obviando lo que tú has querido recalcar, que es que simplemente te fíes de una respuesta final y no la compares con algo, ¿no? Que sea una respuesta rápida, instantánea y simplemente la publiques, ¿no? Como sería este caso que tú me comentabas de algún abogado o juez. Algo negativo, bueno, no sé, últimamente a mí me ha pasado y yo sé que a muchos compañeros también que muchas veces vienen clientes o clientes que ya tenías pues que buscan en ChatGPT soluciones, digamos, a su caso y te dicen, oye, mira, yo creo que te dicen, oye, al abogado, creo que te estás equivocando porque acabo de mirar ChatGPT y ChatGPT me dice que esto es así, así, así y claro, el cliente tiene que entender que cada caso es diferente, cada caso es un mundo, cada caso tiene pequeños o grandes detalles que hace que se aleje más o menos de la aplicación de algunas leyes. Entonces, la gente tiene más información que nunca
porque además incluso ChatGPT, a veces la gente introduce los detalles de su caso y ChatGPT pues, le dice, pues según la ley tal, el artículo tal y según la jurisprudencia actual en este caso, en este tipo de casos, la solución debería ser esta. Y muchas veces, claro, el cliente viene muy seguro y te puede intentar rebatir que tu forma de trabajar o la solución que tú le estás aportando te dice que no es la cierta o que es errónea o que preferiría que se hiciera de esa forma. Entonces, claro, nosotros ahora pues nos pone un poco en tela de juicio con los clientes. Digamos que es un poco frustrante que os salgan abogados de internet, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, no sé si frustrante lo que... Claro, lo que la gente tiene que entender es que al final... Mucha información llega a ser desinformación también, ¿eh? Sí, o sea, tal cual, porque a veces la gente, pues, bueno, la mayoría de gente hoy en día sabe cómo funciona ChatGPT, pues uno introduce unos datos y ChatGPT lanza una solución y muchas veces la gente o no introduce los datos bien o no introduce los datos correctos o digamos que a veces hay excepciones a la aplicación de la ley que no las está introduciendo. Entonces, claro, igual nos dice, pues en función de este artículo yo creo que me tendría que tocar, por ejemplo, esta pena o este caso tendríamos que resolverlo así. Nosotros le decimos, oye, no, mira, tu caso, pues excepcionalmente va por aquí, entonces, o incluso temas penales, ChatGPT, yo no lo he visto aún, que diga, pues en este caso se puede aplicar este atenuante y este atenuante, y ya el cliente dice, ostras, es que yo creo que me van a caer 20 años. Oye, no, pues vamos a pelearlo, vamos a mirar, no te fíes de ChatGPT. Bueno, es un poco lo que pasaba antes, ¿no? Cuando uno se sentía un poco mal y ponía sus síntomas en internet, y bueno, el diagnóstico era, te morías, te ibas a morir mañana. Pues esto es un poco igual. Parece que es terrible, todo es terrible. Vale, sin irme ya de internet y demás, quiero que me hables un poco del tema de ciberacoso, etcétera, etcétera. ¿Cómo están las penas, etcétera? Y cómo funciona una investigación. Y antes de eso, que también desarrolles incluso, vamos a poner que me pasa a mí, tengo una hija, me pasa, o un hijo, me ocurre. ¿A quién debo ocurrir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo es el procedimiento? Quiero que toques todo, por favor. Bueno, normalmente todos los procedimientos se inician porque una persona va y pone una denuncia, por ejemplo, en Policía Nacional. El problema que tenemos a día de hoy es que se ponen cada día cientos de denuncias en toda España de gente pues, o que le han falsificado su cuenta de Instagram, que en muchos casos, por ejemplo, si son cuentas profesionales, claro, es su herramienta de trabajo y supone un gran problema. El tema es que, claro, los cuerpos de seguridad, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado no dan abasto. Quiero decir, hay tantas denuncias, tanto... claro, ahora por internet es que se puede hacer todo. Entonces, los problemas empiezan cuando, por ejemplo, la gente que es los delincuentes más profesionales, que trabajan igual, que puede ser tu vecino, pero resulta que o es informático o tiene unos conocimientos avanzados de informática y funciona con una IP desde Tailandia, claro, eso dificulta gravemente las investigaciones, tanto de la policía como de juzgado. Quiero decir, necesitaríamos muchos más agentes, muchos más juzgados, mucho más de todo para dar abasto a los delitos, a este tipo de delitos que pueden ser pues desde una falsificación de una cuenta hasta un ciberacoso. Puede ser que una persona se haya creado una cuenta falsa y se dedique a la captación de menores, que esto está, por desgracia, está muy de moda, de intercambio de fotos íntimas con menores, mándame una foto, yo te mando otra, y que en muchos casos incluso llegan a... esa persona llega a quedar con los menores. Claro, si es una persona que al final vemos a veces que se hace una redada, han detenido a una persona con 1000 archivos pedófilos. Pero claro, este es uno de muchos, los que digamos se dedican entre comillas profesionalmente a eso, a captar, conseguir fotos y vídeos pedófilos para su distribución o para su consumo personal. Algunos, pues eso, tienen unos conocimientos informáticos muy avanzados, los hacen con unas IP escapadas que no se pueden perseguir y claro, a no ser que esa persona llegue a quedar con los menores o no menores para lo que sea,
claro, detenerles es difícil. Es difícil detenerles e investigarles. Hace poco yo vi un documental en Netflix que justamente trataba un poco de esto y a una chica le estaban haciendo la vida imposible, desde empezar por tonterías de esta chica ha dicho no sé cuál y llegaba a la clase y discutía con una compañera porque había dicho X y no era así, ¿no? La cosa iba aumentando, que ya iba desde robos, desde que habían dicho que había sido ella y ella no estaba, desde... Bueno, esta chica llegó a suicidarse. Quiero hacerte una pregunta. ¿Aquí quién se hace responsable? ¿Y qué tipo de cadenas caen, de condenas caen? Claro, aquí, ¿quién se hace responsable de este tema? Claro, los acosadores, se supone que los acosadores y las personas que se han encargado de difundir esos falsos. Bueno, aquí, como sabes, ahí entra el tema de las injurias, de las calumnias, difundir informaciones, pues lo que me has dicho, ¿no? Que sabían que ella había robado, y es mentira, claro. Difundir a sabiendas este tipo de informaciones falsas, que en este caso, pues obviamente es un delito de injurias o calumnias, ¿no? ¿Quién se hace responsable? Pues los acosadores deberían hacerse responsable. Claro, hay que ver en qué grado participaron, hasta qué punto ese acoso hizo que esa persona tomara esa decisión de suicidio. Hay que investigar. Inteligencia artificial, ¿vale? Hace poco hubo un chico que con la imagen de 16 compañeras en un instituto difundía esas imágenes y difundía contenido sexual, o sea, pornográfico, y realmente no eran ellas. Bueno, este caso, bueno, lamentablemente en España se están produciendo muchos casos de estos digamos que se descargan fotos sobre todo, y por desgracia, de menores de edad, y se crean archivos de contenido pedófilo. Que básicamente consiste a través de la inteligencia artificial, a cualquier vídeo de pornografía, pues ponerle la cara de otra persona, ¿no? Que nos podría pasar a cualquiera perfectamente. Claro, en este caso, que tú me mencionas ahora, claro, estamos hablando de un delito de corrupción de menores, que en el Código Penal la pena prevista es de 1 a 5 años, en función de la gravedad. Incluso existe el subtipo agravado que va de 5 a 9 años, si esa persona, previsto sobre todo casos de que haya una ingente cantidad de vídeos de pornografía, y si también, por ejemplo, si el contenido de estos vídeos es especialmente denigrante, claro, nos ponemos una peña de 5 a 9 años, que claro, obviamente son penas de cumplimiento, ¿no? En España. ¿Cuáles son los casos más recurrentes en tu despacho? Tenemos casos de todo tipo. Te diría que de todo tipo, de derecho penal de todo tipo. Desde pues, lo que te puedas imaginar, robos, hurtos, tráfico de drogas, variopinto, te diría. Y entonces, ya en policía, un guardia civil, en la dependencia en la que tú estés, es muy importante que te pongas en contacto con tu abogado para decir los siguientes pasos. Claro, tú ya en policía tienes la oportunidad de declarar, ¿vale? Luego ya en las horas siguientes, normalmente, también depende un poco si te detienen por la noche, claro, tú como pronto pasarás a disposición judicial, pues a las 9, 10 de la mañana. Incluso se dan casos en los que, por ejemplo, nosotros con mi compañero asistimos a un grupo de ciudadanos rumanos que les detuvieron, les detuvieron con 17 iPhones, y además claro, como eran varios robos que se habían llevado a cabo durante varios días, y se les imputaba en la comisión de estos delitos. Claro, esta investigación duró varios días, entonces, claro, hasta que pudieron pasar a disposición judicial pasaron varios días. Entonces, claro, nosotros sí que tuvimos tiempo de organizarnos, pero para mí, siempre lo digo, es muy importante desde el primer momento contar con tu abogado de confianza, porque, claro, esa primera declaración en dependencias de la Policía y la Guardia Civil es muy importante, quiero decir, muy importante en el sentido de que igual una persona ya por su nerviosismo o por lo que sea, o por estar mal aconsejada, puede ser que preste una primera declaración, que claro, esa primera declaración claro, luego va a estar en la causa hasta el final de la causa. Quiero decir, por ejemplo, que hablamos antes en el caso de Dani Alves, uno de los problemas que él tuvo entre tantos es que él cambió de declaración muchas veces. Entonces, claro, insisto, desde el primer momento ya contar con un profesional que te diga. Nuevamente nosotros
dependiendo del caso, pues igual en comisaría, pues igual nos acogemos a nuestro derecho a no declarar. Y luego ya en dependencia judiciales, el día siguiente o las horas siguientes o las horas siguientes que sean, ya sí que pues habiendo mirado un poco el caso y también en función de si hay situación, o sea, si se... Quiero decir, si por ejemplo el Ministerio Fiscal o la persona que en ese momento ejerza una acusación, una futura acusación particular, si hay una víctima, por ejemplo, los abogados de la víctima, si quieren medidas, pues puede ser que se pidan medidas cautelares, como puede ser pues entrada en prisión, una fianza, sobre todo si, por ejemplo, ha habido unas lesiones que se ve que son muy graves, pues que se paga una fianza importante, o alejamiento, que la gente no lo sabe, pero a veces se ponen alejamientos, por ejemplo, un alejamiento de 100 metros de toda la playa de Palmas, desde el kilómetro tal al kilómetro tal, esa persona no se puede acercar. O pues todo esto, claro, si sabemos que el fiscal o la acusación particular o el abogado de la víctima va a pedir unas medidas, pues claro, nosotros tenemos que prepararnos una declaración para evitar esas medidas. Sobre todo, por ejemplo, casos en los que se nos está pidiendo por parte del Ministerio Fiscal una entrada en prisión provisional, claro, nosotros ahí tenemos que luchar y preparar una muy buena declaración para intentar que nuestro cliente entre en prisión o incluso luchar pues pagando una fianza de lo que sea, pues 1.500, 2.000, 6.000, 10.000, lo que sea, evitar la entrada en prisión. Porque claro, volvemos a lo que estábamos antes. Puede ser que mientras esa causa se esté instruyendo, que puede durar 6 meses, un año, claro, todo ese tiempo es posible que nuestro cliente esté en prisión. Entonces hay que evitar a toda costa que entre en prisión ya desde el primer momento. Vale, ahora me gustaría que me explicaras el proceso desde tu lado. Es decir, ¿vale? Ahora mismo me detienen a mí esta noche, me llevan a prisión provisional y demás. Yo te llamo a las 4 de la mañana. ¿Cuál es tu proceso desde ese momento? Bueno, lo primero que hago es darte las gracias por despertarme a las 4 de la mañana. No, nosotros obviamente acudimos a la comisaría en la que tú estés. Pues si estás en Capdepera, pues mala suerte, vamos hasta Capdepera. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. A ver, normalmente, insisto, mínimo hasta las 9 de la mañana vas a tener que esperar para que te pasen al juzgado. Pues bueno, a ver qué ha pasado, porque a veces ocurre muchas veces que tú le preguntas al cliente, a ver, cuéntame qué ha pasado, y te cuenta una cosa, y luego lees la denuncia por la cual le han detenido y no tiene nada que ver. Quiero decir, entonces es un poco ver qué ha pasado, qué pruebas hay, porque muchas veces, quiero decir, si te dice el cliente, bueno, me han detenido porque dicen que he robado algo en tal sitio. Entonces, claro, luego tú empiezas a ver el atestado policial, empiezas a ver que hay fotos de cámaras de seguridad y dices, oye, mira, no me mientas. Es muy importante y nosotros le decimos al cliente siempre, le digo, obviamente que todo está bajo secreto profesional, incluso la palabra, algo que hubiese confesado el cliente al abogado, es que no es una prueba válida. Y también le decimos que no nos mienta porque, claro, si el cliente nos miente y nosotros, desde el desconocimiento, porque el cliente nos ha mentido, pedimos una prueba, incluso nos puede jugar en contra. Incluso nosotros, una prueba que a lo mejor no está, por ejemplo, hay una grabación de seguridad que no está, que podría estar, pero no está. Y nosotros, claro, si el cliente nos dice que él no estaba ahí y nosotros pedimos esa grabación y quien sea aporta esa, yo qué sé, un cliente que le han detenido por robar en el Corte Inglés. Entonces, a veces ha pasado asuntos de que nos han ido muy bien porque nadie ha pensado en aportar la grabación de seguridad. Entonces, claro, si el cliente nos dice, oye, sí, yo sí que estaba ahí, pues yo no la pido esa grabación. Si no está, normalmente la parte perjudicada, sea Corte Inglés, sea lo que sea, la casa que sea, la aporta. Pero si ellos no la han aportado, claro, yo les estoy corrigiendo su error y me estoy echando tierra encima, pero porque el cliente no nos ha dado la información correcta. Entonces, yo lo primero que decía, no me mientas, cuéntame qué ha pasado y vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, vamos a poner este caso que me comentas que tu cliente ha hecho algo que va en contra de tus valores, que no quieres llevar ese caso, tal. ¿Te puedes oponer de alguna manera? Bueno, eso es una pregunta que le hacen mucho a los abogados, ¿no? De cómo eres capaz de defender a una persona que hubiese hecho lo que sea, ¿no? Obviamente yo estoy en contra de cualquier delito, lo que sea. Quiero decir, incluso que me diga, no, es que he robado esto para comer. Le diría, oye, mal hecho. Pues, oye, hay comedores sociales, ves allí, no robes. No robes, ves a los comedores sociales. Entonces,
y yo siempre respondo lo mismo. Al final yo no, obviamente estoy totalmente en contra de cualquier delito, lo que sea que se investigue a esa persona o la que se haya denunciado. Pero nosotros no defendemos lo que han hecho ellos, nosotros defendemos sus derechos. Quiero decir, por ejemplo, digamos que a ti te investigan por haber matado a alguien. Claro, cambia mucho de que se te acuse o se te condene por un delito de homicidio, que igual podría tener una pena entre 10 y 15 años, a que se te condene a una pena de prisión permanente revisable, que tendría que pasar por lo menos 25 años hasta que se... Claro, esas horquillas que son... pues ya ves tú, qué diferencia de que se te condene de 10 años o incluso menos, porque podía haber atenuantes. Por ejemplo, que tú cometas el hecho por haber estado bajo la influencia de sustancias estupefacientes, lo que sea. Tú tienes derecho a que se te condene a menos años, según tus circunstancias. Claro, yo no, obviamente te diré, oye, Brian, muy mal que te hayas cargado a esta persona, pero vamos a trabajar para que, porque tú tienes derecho a que dentro de esas horquillas se te aplique la pena menor posible. Vale, desarrollame esto, ¿vale? Vamos a poner, yo ahora mismo, esta noche, me he cargado a 2 personas. Obviamente, antes de llamarte a ti para que me ayudes en todo esto, me como, literalmente, me meto 4 gramos de cocaína y me bebo 2 botellas de whisky esta noche. ¿Cómo se puede demostrar que yo esto lo he hecho bajo los efectos de todas estas sustancias y no ha sido después de haber hecho mis fechorías y quiero de alguna manera cubrirme las espaldas? Bueno, claro, obviamente, por ejemplo, si tú tienes un historial de consumo de sustancias estupefacientes y, por ejemplo, una vez hace 5 años acudiste a urgencias por un tema de una sobredosis, lo que sea, claro, toda esa información que tú puedas tener y tú puedas aportarme te ayudará. Si, pues te pongo este caso, imagínate que hace 3 años tuviste una sobredosis y estuviste ingresado, pues nosotros pues aportaríamos algo como decir, no, pues este señor es una persona que es adicta, o por ejemplo, si tú has estado en tratamiento en Proyecto Hombre, por ejemplo, por tema de drogas, pues claro, todas esas cosas te juegan a favor para intentar demostrar eso. Pero vamos a poner que soy una persona sana, como en mi caso, que soy una persona sana hasta el día de hoy, bien orgulloso que estoy, y deportista, ¿vale? Entonces, claro, por motivo X te has metido un marrón muy, muy heavy y quieres mirar, como tú bien dices, por tus derechos y buscarte, salvarte el culo, hablando claro. Yo ahora mismo ya he hecho lo que he hecho, ahora mismo te estoy llamando a las 4 de la mañana. ¿Podría llegar a beberme esas 2 botellas que te estoy comentando y consumir 4 gramos de cocaína? Te digo 4 gramos de cocaína, que puede ser cualquier otro tipo de sustancia, ¿vale? Y aportar en nuestro testimonio que yo lo he hecho bajo esos efectos de esas sustancias. Hombre, lo intentaríamos, pero ya depende del juez valorar si tú cometiste el delito que sea bajo las sustancias o no, y si tienes una adicción o no. Claro, supongo que eso se hace un tipo de estudio, no sé, me lo invento, de X horas atrás a base de tu cuerpo, de tu sangre, no lo sé, para demostrar a ver si es cierto que cae dentro de ese rango horario o me estoy flipando con este tipo de... No, a ver, nosotros lo que se suele hacer en estos temas, por ejemplo, pedimos al Instituto Forense que se haga una prueba de pelo. Entonces, el pelo que crece 1 centímetro al mes, en el pelo, por ejemplo, una persona que tenga el pelo largo, se puede analizar los tramos de ese pelo y se puede ver incluso más o menos con una cierta exactitud si esa persona consumió, por ejemplo, cocaína. Pues si hace una persona que tenga el pelo largo, un pelo de 20 centímetros, pues si hace 5 meses consumió cocaína, se puede ver, claro, se puede ver. Luego también, obviamente, tú puedes ir a una clínica privada, hacerte una analítica de sangre y de orina y... Pues claro, luego ya está totalmente en manos del juez valorar si te compra tu historia o si no te la compra. Claro, pero estamos entrando en un tema muy técnico. Estamos hablando de que yo he hecho esto a las 3:30, te estoy llamando a ti a las 4 y igual estamos organizando esto a las 4:30, solo ha pasado 1 hora. Claro, ¿cómo tú demuestras que yo te estoy mintiendo? Para empezar, como sabemos, aquí, antes que nada, hay una presunción de inocencia y hay hay un término latín que dice indubio pro reo, que es en caso de duda a favor del reo. Vamos a ver, insisto, luego es el juez el que lo valorará. El juez en el juicio valorará si tú los hechos que sean los cometiste bajo sustancias estupefacientes o no. Obviamente, si me llamas después de haber consumido todo esto, yo, claro, intentaré alegar que fue bajo los efectos de sustancia estupefaciente y que tú no sabías lo que hacías y que te despertaste allí pues, con 12 hambres, ¿no? Pero insisto, esto luego es el juez el que lo valora. Obviamente lo puedes intentar y lo tienes que intentar, ir por ahí, ¿no?
pero estás en manos del juez totalmente. ¿Qué colectivos piensas que están más desprotegidos hoy en España? Cuanto menos recursos tienes, más desprotegido estás. Seas del colectivo que seas, da igual si eres migrante o si eres de etnia gitana, da igual. Quiero decir, si tú tienes un problema, te denuncian, lo que sea. Claro, si tú tienes recursos, te puedes permitir, tú conoces que hay un abogado especializado en X delitos o en X asuntos y tú tienes la posibilidad de hacer frente a sus honorarios y elegir a tu abogado, pues obviamente tus posibilidades aumentarán. Pero claro, obviamente si tú solicitas un abogado del turno de oficio, se te asigna el que te toca. O sea, hay una lista en la que yo, por ejemplo, yo estoy en el turno de oficio, entonces tú puedes ver por orden cuándo te toca que te asignen y te asignan ese. Puede ser que el abogado que te asignen sea poco especialista o nada especialista o muy especialista en el asunto. Puede ser que pues mala fortuna para ti, pues te asigna un letrado que no es muy especialista en el tema, y pues claro, tienes menos posibilidades que si tú económicamente te puedes permitir a un abogado que tú sepas a ciencia cierta que es especialista en el tema. Quiero que me respondas a esta pregunta. ¿Piensas que de alguna manera se están protegiendo adecuadamente los derechos fundamentales de España? Bueno, el tema de derechos fundamentales, como tú sabes, es muy amplio, ¿no? Claro, si nos comparamos con, por ejemplo, países de Oriente o países islámicos, donde, por ejemplo, las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, no tienen derecho a la educación, no tienen a veces ni derecho a conducir, no se les garantiza ningún tipo de derecho, o incluso el otro día leía, que es una barbaridad, ¿no? que Irán aprobó que las niñas de 9 años puedan casarse. Claro, en comparación con estos países o incluso algunos países de Latinoamérica, yo creo que España ha avanzado muchísimo. Quiero decir, parece hoy en día parece una obviedad, ¿no? Pero en algunos países, pues, mira, te voy a contar una anécdota. Hace poco, en agosto, estuve en Malta, 5 días de viaje, y en Malta, muy recientemente, se ha aprobado la ley del divorcio. Y bueno, y nos explicaba ahí el guía del tour cómo funcionaba el divorcio. Oye, es increíble, o sea, es un proceso que dura muchos años, en el cual vas a un juez, delante de un juez, dice, nos queremos divorciar, y el juez básicamente dice, vale, les voy a dar un año para que se lo piensen, entonces tienes que esperar un año. Durante ese año, claro, no puedes hacer según qué tipo de vida, a lo mejor tú con esa persona no tienes ningún tipo de relación, y pues claro, pero tú no puedes llevar otra vida paralela porque como que hay que guardar las apariencias, ¿no? Y pues en un año tienes que volver al juez y decirle, seguimos queriendo divorciarnos. Nos decía que, le dice, bueno, pues le voy a dar otro año más para que se lo vuelvan a pensar, y esto en Malta, que es un país de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, comparados con según qué países en los que, pues mira, pues se ha aprobado el matrimonio igualitario, el matrimonio LGTB, al final ha habido una cantidad de nuevas leyes que regula todo este tipo de derechos. Claro, en comparación con muchos países, pues insisto ahí, o incluso algunos de Latinoamérica, España está avanzada. Que luego, derechos fundamentales, claro, es que, por ejemplo, la Constitución dice que los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Claro, si me preguntas si este derecho se cumple, pues parece que últimamente no se cumple, y no se cumple por mucho, ¿no? No podemos, pues, que vamos a hablar, ¿no? Es un tema entero, ¿no? De cómo están los alquileres, cómo está la compra de propiedad. Claro, en algunos casos es un tema muy amplio, pero en algunos casos sí que estamos muy avanzados, en otros casos estamos muy lejos. Vale, quería entrar en un tema un poquito más delicado y que me dieras tu opinión personal, que es ¿qué opinas de las últimas reformas legislativas más polémicas en España? Como podrían ser leyes concretas de ley de la vivienda, ley trans, etcétera, etcétera. Desarróllame esto, por favor, y ¿qué piensas de ello? Por ejemplo, en el tema de la ley de la vivienda, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de establecer, digamos, topes a los precios del alquiler en X ciudades. Bueno, como vemos, no está ocurriendo, ¿no? O sea, los alquileres se siguen disparando. Claro, aquí, claro, hay un mostrador de dos lados, ¿no? Por un lado están los propietarios, que ellos, claro, cuando ponen en alquiler una vivienda entienden que tienen el derecho a cobrar el precio valor de mercado. Claro, luego del otro lado están los posibles inquilinos que entienden que, hombre, esto se tendría que regular, y yo pienso que también, al menos en las zonas que se conocen en la ley de vivienda como las zonas tensionadas, sí que debería aplicarse, tendría que haber una regulación y aplicarse, porque, claro, se está haciendo insostenible vivir en según qué zonas. Háblame de la ocupación. Hoy por hoy, ¿cómo está la ley en España? Ley de la ocupación. Bueno, una cosa que mucha gente no sabe,
y que en realidad es algo que, bueno, que no es muy complejo. Quiero decir, si por ejemplo tú ahora, tú vives aquí, esta es tu casa, ¿no? Si tú sales a hacer la compra y vuelves y alguien se ha metido en tu casa, claro, esa es tu casa. Entonces, esa persona estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada. Entonces tú, llamando a la policía debería sacarlo ipso facto porque es tu morada, es donde tú vives. Claro, el problema empieza cuando tú tienes una segunda vivienda que no vive nadie, que está desocupada. Claro, al no ser tu casa, no ser tu morada, claro, ahí empezaríamos en un procedimiento de desahucio. Que hoy en día, claro, ahí ya sería no un delito de allanamiento de morada, sino un delito de usurpación, que no es lo mismo. Nuevamente, ¿cómo se resuelven estos temas? Claro, poniendo una demanda de desahucio. ¿Qué pasa? Desde tiempos del COVID se aprobó la ley por la cual, grosso modo, se introdujo el concepto de vulnerabilidad y, claro, se ha ido prorrogando. De hecho, la ley se sigue llamando ley para la vulnerabilidad por el COVID, la guerra de Ucrania. Se ha ido sumando muchos nombres a esta ley. Y claro, a día de hoy sigue vigente, bueno, la gente a la que se le ha concedido la vulnerabilidad, que hay unos índices que se llama el índice del NIMEPREM, que bueno, si tú tienes X hijos a tu cargo, tus ingresos son X y la renta de tu casa, digamos, supone el precio de alquiler que tú pagas supone, digamos, la mayoría, o se come la mayoría de tus ingresos, pues tú se te declara vulnerable por el juez, es el juez el que te tiene que declarar vulnerable, y a día de hoy, hasta el 31 de diciembre de 2025, esa gente sigue teniendo derecho a permanecer en esa casa. ¿Qué pasará después del 31 de diciembre? Yo entiendo que mientras exista el gobierno actual, pues entiendo que viendo cómo se ha ido prorrogando cada año, pues entiendo que el año que viene también se prorrogará al menos hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Puede ser que no se prorrogue? Puede ser. En el caso de que no se prorrogara, pues habría una ola de desahucios importante en España. El tema de la ocupación, en general, es un problema, obviamente, que te voy a decir, ¿no? Creciente, que tiene... Hay que ir a ver caso por caso, porque es verdad que hay mucha gente que ocupa propiedades por necesidad, porque no tiene dónde vivir. Si me preguntas si estoy a favor o en contra, pues obviamente pues estoy en contra de todas las ocupaciones, ¿no? Ojalá no existiera la ocupación, ojalá todo el mundo pudiera pagar su alquiler o comprar su propiedad. Insisto, va por ahí. Si te ocupan tu casa, mi recomendación desde aquí es llama a la policía, di que es tu casa, que vives ahí, que es tu morada. La policía debería sacarlos de ahí. Si es tu segunda propiedad, tu segunda vivienda no es tu casa principal, pues ahí ya pues deberías poner una demanda de desahucio. Gran tenedor. Dime cuándo una persona se considera gran tenedor. Bueno, aquí en Baleares la ley prevé que un gran tenedor es una persona que tiene más de 10 viviendas, más de 10 propiedades viviendas, muy importante, o 5 propiedades en zonas tensionadas, que es lo que distingue la ley. Para eso, obviamente, no cuentan ni trasteros, ni parkings, ni fincas rústicas, solo viviendas, claro. El procedimiento de gran tenedor, tú cuando interpones una demanda de desahucio, una de las condiciones de admisibilidad de la demanda es que digas, que especifiques si eres o no eres gran tenedor. Si no lo haces, la demanda directamente es que el juez digamos que la demanda no se admite. Nunca le llega al demandado. Tú tienes que identificar si eres un gran tenedor. Si tienes más de 10 propiedades, pues dices, soy un gran tenedor. Y claro, el procedimiento de desahucio es un poco diferente, es más lento. En el caso de los grandes tenedores. Y para ti a nivel personal, ¿qué diferencia hay? Porque al final esa persona ha tenido que hacer un esfuerzo enorme en adquirir esa propiedad. Está claro que no juegan de la misma liga la persona que tiene una propiedad y la que tiene 10, ¿no? Obviamente, ¿no? El proceso debería ser distinto. Pero dentro de ese proceso que debería ser distinto, pienso que también debería ser el mismo, ¿no? O sea, te están robando literalmente una propiedad, da igual que tengas una, que tengas 25. ¿Qué piensas? Totalmente. Yo entiendo que el procedimiento de desahucio debería ser el... O sea, quiero decir, no por una persona ser un gran tenedor tiene por qué ver menguados sus derechos. Quiero decir, eso es lo que tú me dices. Igual esta persona tiene 10 propiedades porque durante 60 años o 70 años ha estado trabajando muy duramente, las ha comprado honradamente
y es su único... A veces pasa... Muchas veces en los procedimientos hay que verlo todo. Quiero decir, a veces nos vienen clientes que nos dice que quiere poner una demanda de desahucio para recuperar su propiedad y a lo mejor esa persona, su único o su más importante ingreso mensual es la renta que percibe por la alquiler de esa vivienda. Entonces, claro, esa persona que está ocupando su casa, bueno, ahora se usa mucho, ¿no?, el concepto de inquiocupa, ¿no? O un ocupa que era su inquilino pero se convirtió en su ocupa porque dejó de pagar la renta o porque igual finalizó su contrato y aún así siguió ocupando la propiedad. Claro, es que igual es su único ingreso o un ingreso muy importante y de repente desaparece y claro, esa persona, el propietario, se encuentra, pues igual empieza a incurrir en temas de deudas y tal, tiene que pedir préstamos para seguir subsistiendo porque ese inquilino le está ocupando esa propiedad. Háblame sobre la ley Musk. Entró en vigor hace poco, ha cambiado mucho y para mí, lamentablemente para mal, sobre todo los procedimientos civiles. Quiero decir, la ley Musk lo que te obliga es literalmente te obliga a mediar entre partes. Quiero decir, por ejemplo, antes de esta ley, si tú, por ejemplo, te comprabas un coche de segunda mano, pagabas lo que fuera, 10.000 euros, ¿no? Tú te compras este coche y resulta que al mes siguiente el coche se muere, nada, no hay nada que hacer. Tú, pues, antes pues, procedías a reclamar al vendedor, oye, mira, me ha pasado esto. El vendedor te decía, yo no quiero saber nada, pues tú ibas y demandabas directamente por esa demanda. Claro, ahora, la ley Más lo que te obliga es a intentar mediar con esa persona. Claro, esto lo que supone es, para empezar, para los demandantes, las personas que pues, tienen que acudir a la justicia porque entienden que entienden que... Joder, ¿cómo lo digo? No te preocupes. Las personas que se ven obligadas a acudir a la justicia para resolver sus controversias, claro, para empezar, su procedimiento se dilata un poco más, porque tienen que pues, intentar mediar con el futuro, el que va a ser el futuro demandado, citarle a una mediación, mandarle un burofax, una oferta vinculante. El gran problema que tenemos aquí en Baleares es que, como sabes, Baleares no tiene competencias en temas de justicia. Y claro, en otras comunidades autónomas, lo que sí tienen competencias en justicia, ellos, digamos que los jueces o el personal de justicia ya ha dicho lo que entiende por una mediación, porque es muy importante destacar que esta mediación previa es un requisito de admisibilidad. Quiero decir, si yo pongo una demanda y no demuestro que he intentado mediar lo suficiente antes de proceder a la demanda es que es inadmitida directamente. Es que es una barbaridad. Entonces ahora, pues un paso más. Si tú para reclamar tus derechos, pues en este caso o incluso en temas de familia, tú tienes que intentar mediar. La justicia el legislador lo que intentaba era un poco, que hablábamos antes, era parecerse al tema laboral, ¿no? Que tú, por ejemplo, te despiden, ¿no? Y vas al TAMIP. Vas al TAMIP, que lo bueno del TAMIP es que tú te despiden, tú pones una conciliación y a las 2 semanas más o menos te dan una cita. Y lo bueno del TAMIP es que la mayoría de asuntos o una gran parte de los asuntos en el TAMIP se resuelven. Quiero decir, al final, mediante una mediación en la cual tú llevas X años en una empresa, te despiden, reclamas 10.000 euros, igual la empresa dice, venga, te ofrezco 7, tú venga 8, tal, y lo cierras rápido y lo cierras bien. La realidad es que en los temas civiles, quiero decir, al final, si tú compraste ese coche pagando 6, 7, lo que sea, el dinero que vas a... Si el vendedor no se quiere responsabilizar, no se va a responsabilizar mediante una mediación. Si él no quiere hacer frente a su responsabilidad, no lo va a hacer. Entonces, al final, lo que se ha hecho es añadir un coste más a la persona que demanda, porque claro, si tú tienes que hacer una mediación con con tu abogado y su abogado, poner un burofax, todo esto es un coste para ti. O sea, tienes que pagar a tu abogado para que se haga esa conciliación, tienes que pagar a tu abogado para que mande ese burofax con esa oferta vinculante, y al final lo que se ha hecho es que se nos han puesto ya a esta justicia que comentamos antes, que ya por sí era lenta, la hemos enlentecido un poco más si cabía y la hemos sobrecosteado, la hemos sobreencarecido para las personas. Ahora es más cara la justicia. Espera, ahora que te tengo aquí, has dicho lo del TAMIN, ¿no? Que normalmente las empresas suelen llegar a un acuerdo, normalmente. Casi todos los casos suelen ser así, ¿no? Bueno, depende, o sea, por ejemplo, si... Te lo digo porque yo estoy en esa situación. Ah, vale. ¿Vale? Y aparte, sé que normalmente suelen actuar así, menos Mercadona.
Porque Mercadona es que no suele llegar a... Depende. La gran mayoría, yo es que todo Depende de la empresa. Mercadona Hay es empresas, una de ellas que no. hay empresas que ni van al tamín. No se presentan y dicen ya me demandarás. La mayoría, mi experiencia es que sí, la mayoría sí. Al menos van, se presentan a alguien y te hacen una oferta. Y tú dices, vale, yo reclamo 10, me ofrecen 5, pero claro, si tengo que ir a juicio, esperar, tal, cojo los 5. ¿Y qué sacan con esto, por ejemplo? De gaste emocional, digamos, Claro. Claro, en plan, joder, tal, y terminas a veces incluso retirando la denuncia, ¿no? Y perdiendo tú. Sí. Pero si lo que hacen es eso, esperar hasta el día último de juicio, esto ten cuidado con sacarlo antes de tal. El último día del No, pondré un juicio- pip cuando diga. Sí, el último día del juicio te llaman. O sea, un día antes o el mismo día del juicio te llaman, porque así de casa. En la puerta. Sí. En la puerta, justo Te antes de dicen. entrar, bueno, a ver, venga, sacan tu demanda, tu reclamación, a ver, ¿cuánto me reclamas? A ver, venga, lo arreglamos, tal. Pues se arreglan muchos en la puerta. Pero en todo, pero quiero decir, no solo en laboral, quiero decir, en penal, en civil, en mercantil, en la puerta se arreglan muchos asuntos. Vale, Nicolás, háblame sobre esto. Vamos a sacar varios casos que o bien has tenido o estás en ellos. Me gustaría que me hablaras sobre una denuncia que hay, o varias denuncias que hay en contra de una empresa que gestiona el control de los pasaportes en Palma de Mallorca, en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Háblame sobre esto, por favor. Bueno, este fue un asunto que, bueno, a mí la verdad que me hizo especial ilusión porque es verdad que era un tema más laboral que a lo que suelo llevar cada día, que tuvimos que mirar el convenio aplicable y tal. Y pues a través de unos clientes que conocíamos de otros asuntos, resulta que un día me vinieron al despacho pues una gran cantidad de trabajadores que se dedicaban pues eso al control de pasaportes en aeropuerto, que básicamente ellos, para que me entiendas, ellos se dedican a pues todos los vuelos procedentes de Reino Unido, por ejemplo, que obviamente desde que ha salido, desde el Brexit, desde que sale la Unión Europea, pues esto se va normalmente a la terminal A del aeropuerto, si no voy mal, y hay un control de pasaportes que está automatizado. Es decir, es una máquina. Bueno, tú seguro que lo has pasado una vez. Es una máquina que tú pones tu pasaporte, te mira la cara, tal. Y ellos hacen un trabajo muy importante. Y bueno, revisando un poco sus condiciones, nos damos cuenta que había una cantidad de cosas que les correspondía cobrar y no cobraban. Quiero decir, por ejemplo, su convenio regulador establecía que, por ejemplo, había un plus de 50 euros que tenían que cobrar por el tema de los idiomas y no lo estaban cobrando. Había muchos que se quejaban de que no cobraban sus horas extras, de que, por ejemplo, no les pagaban pues, los domingos, los festivos. También en ese momento tenían un problema de operativa porque, digamos que la empresa concesionaria había traído unos jefes de la península de otros aeropuertos que no se conocían bien la operativa de Palma y todo eso generaba pues una gran tensión cada día. Entonces, nosotros contactamos directamente con la central en Madrid y en Londres y les expusimos estos puntos. Habíamos hecho una lista de 13 puntos que nosotros decíamos que estas cosas eran innegociables y que tenían que cambiar. Y pues la verdad que la respuesta, pues el día siguiente nos reunimos, obviamente por videoconferencia, pues con la jefa de Derechos Humanos, la abogada de la empresa y que era el CEO en ese momento de la empresa Madrid. Comentamos estos puntos y la empresa accedió a todos nuestros puntos y la verdad que estuvo muy bien porque hubo gente que de un día para otro pues empezó a cobrar 300 euros más que antes no percibía, pues tema de pluses, de idiomas y tal y de horas que no se pagaban. Había gente que le ponían jornadas pues a las... Claro, nuestro aeropuerto de aquí es un H24 que se llama, que son aeropuertos que no cierran. Por ejemplo, a diferencia del aeropuerto de Bilbao, el aeropuerto de Bilbao cierra a 1 de la mañana y abre a las 6 o a las 5, si no me mal. Nuestro aeropuerto es H24, no cierra. Entonces, esto igual no se supo mucho, pero claro, nosotros ahí negociamos porque esta gente juega un papel imprescindible para el funcionamiento de la isla, porque si esta gente si por ejemplo esta gente se hubiese plantado y dicen mañana no vamos todos a trabajar, hacen una especie de huelga, el aeropuerto se hubiese colapsado porque se sabe que en Palma recibe cada día decenas y decenas de vuelos provenientes de Reino Unido, de Manchester, de Londres, de Belfast, de Escocia, y esta gente cumple un papel fundamental porque sobre todo a la gente mayor le cuesta todo este tema de poner el pasaporte, mira aquí, mire la cámara, tal.
estos trabajadores son imprescindibles. Y la verdad que con este asunto, aunque no era nuestra especialidad, pues conseguimos ayudar y hacer feliz a mucha gente y pues la verdad contentos y satisfechos con ellos. Quiero que me desarrolles uno de tus casos más mediáticos y además vamos a romantizarlo, ¿no? Que fueron uno de tus primeros casos, de un taxista que le pegaron una paliza en Magaluf. Cuéntame esto. Sí. Puede ser que fuera el primer caso que salió en prensa, que salió a nivel nacional. Pues me acuerdo que a mí me llamaron, pues como tú, de madrugada, como me quieres llamar tú, a través un amigo común de Gapi, lo podemos mencionar, que me llamaron, me dicen, le acaban de pegar una paliza a dos turistas ingleses en Magaluf cuando le estaba conduciendo el taxi. Y también, pues de madrugada, pues nos pusimos en marcha. Y me acuerdo que, al día siguiente llegué al juzgado de guardia como abogado para ejercer la cuestión particular y ya todo el mundo ya se había enterado en el juzgado, todos los funcionarios habían visto las noticias, tal. Y desde el primer momento, mi intención era, hablamos un poco ahí con la jueza y tal, y dijimos, a ver, sobre todo con el Ministerio Fiscal, dijimos, vamos a intentar fijar una fianza importante para este caso, porque se empezó a hablar para esta gente iba a quedar en libertad, porque a pesar de que eran unos hechos muy graves, pues no daba como para que estuviéramos. Entonces, el primer logro que nosotros conseguimos fue que consignaran una fianza muy importante. Y luego, este asunto para mí era importante porque, aparte de pues, que venía a través de un muy buen amigo de ambos, era ese momento en el que Magaluf estaba haciendo el cambio de lo que era antiguamente aquellos vídeos famosos que se viralizaron, que era una desgracia, un desastre. Pues era un momento en el que Magaluf estaba cambiando, que para mí, yo he pasado hace poco, está muchísimo mejor. Digamos, el perfil del cliente ha cambiado bastante en el sentido de que la clientela que hay ahora en Magaluf, ahora le llaman Calvia Beach, ¿no? Para cambiar un poco la cara. Pues se estaba haciendo ese proceso de cambio, entonces era en este caso, aunque era un caso que afectaba a una sola persona, sí que tuvo un seguimiento nacional y nosotros decíamos, pues queremos aportar nuestro granito de arena en ayudar a que Magaluf cambie su imagen y nos dijimos, ostras, tenemos que conseguir una buena sentencia y que se vea que no puede ser que tú vengas, la gente que venga turista, agredas brutalmente, como fue este caso, a un trabajador que al final él estaba trabajando y me acuerdo que él estaba circulando en Magaluf a súper baja velocidad y uno de estos turistas le saltó encima del coche, entonces él simplemente se bajó del coche para decirle que se quitara de su coche, que estaba trabajando y ya. Me acuerdo incluso que uno de los agresores era marín en Reino Unido y ya le agredió por la espalda, él caía al suelo y tal. Y al final, hablando con el abogado defensor, pues llegamos a un buen acuerdo por el cual ellos se hicieron cargo de toda su indemnización, incluso de las costas del procedimiento, y me acuerdo que conseguimos la indemnización máxima que podías conseguir a través de las lesiones, las secuelas, le quedó un par de cicatrices y tal, pues conseguimos lo máximo y una sentencia condenatoria. Y creo que en muy pequeña manera, pero sí que contribuimos a cambiar un poco esa imagen que había de Magaluf, de decir, ostras, que la gente sepa que si viene aquí y hace según qué actos, pues va a haber unas consecuencias graves, como fue en este caso. Vale, háblame de un caso mediático en general. ¿Para ti la forma de trabajar es la misma o a nivel de presión es distinta? Por ejemplo, ahora, por ejemplo, este caso, claro, a ser nacional, están las televisiones, todo el mundo pendiente, quizás compañeros, policía, todo el mundo pendiente de lo que tú digas o hagas. ¿Para ti funciona exactamente igual o...? Todos los casos son diferentes, es decir, todos los casos presentan sus peculiaridades. O sea, al final la ley es igual para todos y los delitos, las penas están ya previstas, no te inventas nada, pero cada caso es diferente, pero de verdad, tanto para mis compañeros como para mí, al final es un caso más. Quiero decir, que haya más o menos seguimiento y que el caso tenga más o menos relevancia, al final nos lo tomamos con la misma profesionalidad. Vale, háblame de este caso. Nueva Reyerta en Sogolleu. 5 detenidos por intentar matar a un joven en plena calle. Uno de los arrestados trató de apuñalar a la víctima estando tendido en el suelo. Háblame de este caso. Bueno, este caso fue hace relativamente poco tiempo.
Me acuerdo que había habido durante semanas, bueno, sigue habiendo, había llegado había una llegada una llegada masiva de migrantes que venían de Argelia y me acuerdo que en esa época, bueno, lamentablemente aún sigue esta situación, se había generado una gran tensión en la zona de Magaluf, en la zona, perdón, de Songoleu y nosotros defendimos a dos clientes que es, pues, en los vídeos se ven que en medio de la calle, pues, a plena luz del día, se genera una reyerta y uno le saca un machete a otro. Entonces, claro, nosotros también ese día en el juego de guardia teníamos la importante misión de intentar conseguir al menos unos alejamientos al menos de esta zona y para proteger a estas personas, porque es que me acuerdo que salió también, tuvo mucho seguimiento a nivel de España, porque claro, decían, ¿cómo puede ser que... Bueno, hace poco pasó lo mismo no me acuerdo qué pueblo fuera de España, que también había habido unos linchamientos a plena luz del día, incluso, ¿no? Que había unos sabios que decían, vamos a salir a cazar españoles, y los españoles decían, vamos a salir a cazar a marroquíes, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento pues en Songoleu estaba pasando un poco lo mismo. Entonces nosotros dijimos, ostras, tenemos un papel importante aquí, vamos a intentar intervenir en esta situación y al menos que conseguir alejamientos de la zona y de las personas para evitar, pues eso, que le habían sacado un machete en la calle. O sea, era un chico que pues le estaban pegando una paliza a plena luz del día, creo que a 12 de la mañana, entre varios, y él simplemente se acercó a, pues, oye, pues cortaos un poco, ¿no? O dejarle en paz, y pues también le sacaron un machete, o sea, a plena luz del día. Sí, me acuerdo que fue... Aún estamos pendientes de juicio. Fue un caso, bueno, fue bastante importante. Vale, háblame de este caso. Detienen en Palma a un peligroso fugitivo buscado por secuestro, atraco y extorsión en Bélgica. Sí, este caso fue un caso de este verano en el que, bueno, también un poco en lo que me has preguntado antes, muchas veces nuestro trabajo consiste en muchas cosas. En este caso, a nosotros, a mi compañero y a mí nos contrataron para... Se trataba de que habían detenido aquí en Mallorca a una persona que había sido condenada en Bélgica, pues, por estos delitos, secuestro, extorsivo, bueno, algunos delitos que exactamente no eran los mismos que en España, pero bastante parecidos. Había delitos de secuestro, unos robos. Y bueno, en este caso nuestro trabajo consistió en celebramos con la Audiencia Nacional. Bélgica nos pide a España la extradición de esta persona porque había sido condenada, pues eso, a estos delitos. Y nosotros celebramos con la Audiencia Nacional una comparecencia, me acuerdo, con el juez Pedraz, que bueno, es pues, de los más importantes y conocidos de España. Y nosotros, en este caso, por ejemplo, nuestro objetivo, una persona que ya viene condenada y que pues, se está requiriendo una extradición, pues nuestro trabajo consistía en luchar porque no le extraditen. Nosotros, uno de nuestros puntos en los cuales nos basábamos para que no se extradite a la persona era que él había sido condenado estando ausente. Es un poco lo que ocurrió a Robinho en Milán, ¿no? Que le condenaron por una violación de una chica albanesa en Milán a 9 años, pero él estaba en Brasil, él estaba ausente. Esto en España no ocurre. Quiero decir, en España, si a ti tienes un juicio pendiente en el cual se te exige una pena superior a los 2 años, que como sabes, pues cuando se te condena por más de 2 años, las penas son de cumplimiento. Claro, ese señor se le había condenado en Bélgica a una pena, si no recuerdo, de 7 años por secuestro con armas de fuego, y nosotros defendíamos que que España no lo tenía que extraditar porque esto en España no es posible. Entonces no había compatibilidad de derechos, ergo no se tenía que extraditar a la persona. Se le había condenado, si no recuerdo mal, a 7 años por secuestro con armas de fuego, y nosotros luchamos. Pues él nos decía que en el caso de que si tuviera que cumplir la pena, que intentábamos que no, si tuviera que la quería cumplir en España, y más aquí en Mallorca que estaba aquí toda su familia. Y bueno, aún estamos pendientes ahí de una de las sentencias, estamos luchando para que no se extradite. Vale, quiero que me desarrolles esto y estaríamos ya acabando. El tema de extraditación, ¿vale? Hay varias series en Netflix de narcotraficantes latinoamericanos, no vamos a decir los nombres muy, que son mundiales, ¿no? Que se han hecho muchísimas películas de ellos, donde hemos visto donde los extraditan, ¿no? Llevado todo esto, vamos a hablar de lo nuestro, de la casa, de España, ¿vale? Hoy por hoy, a un español, voy a hablar de mí, como has visto, siempre pongo el ejemplo para mí, para no tirar nunca tierra
afuera. Yo hago algo muy malo, da igual en el rango, en el ámbito que sea, y me quieren extraditar. ¿Pueden? Pues depende. Bueno, España tiene tratados de extradición con la mayoría de países actualmente en el mundo, pero es verdad que hay países con los cuales no existen tratados de extradición, o incluso por ejemplo, podemos hablar del caso de Puigdemont, que está prófugo en Bélgica, y digamos que no lo extraditan, grosso modo, porque dicen que el delito por el cual se le investiga en España, ese delito no, pues para ellos no existe, o no lo tienen regulado, o su regulación es muy diferente, entonces no lo extraditan. ¿Te pueden extraditar? O sea, pues depende. Si el país con el cual, el país en cuestión, España tiene un tratado de extradición, sí. Si no, no. Quiero decir, de todas maneras, por citar, cada día vemos cosas diferentes. Por ejemplo, el caso que hablábamos antes de Robinho, que le condenan en Italia. Italia no tenía tratado de extradición con Brasil, pero Brasil no es que lo extradite, es que Brasil le ha hecho cumplir su pena en Brasil, que eso es algo excepcional, ¿no? Como diciendo, nos parece una barbaridad que haya pasado esto, pues un poco para lavar nuestra imagen vamos a hacer que, pues en este caso Robinho, cumpla la condena ahí. Luego, si quieres, yo te hago una lista de los países donde no hay tratado de extradición para que te puedas fugar tranquilo. No, esto que has dicho tú ahora, vamos, esto es inconcebible aquí en España, ya que no paran de salir gente donde está fugada, prófugos de globo terráqueo y acaban todos aquí en España, ¿no? O sea, es algo inviable todo esto aquí, ¿no? De que pillen a alguien aquí que haya hecho algo en Brasil, vamos a poner algo que tú has dicho Brasil, y lo condenamos aquí por lo que ha hecho en Brasil, ¿no? Si esta persona ha cometido unos hechos delictivos en otro país, es ahí donde tiene que estar jugada. Es posible que, por ejemplo, tras ser requerida por España, ser requerida por otro país, por una persona que está siendo investigada por unos delitos, puede ser que España, en este caso la Audiencia Nacional, decida ponerle en prisión provisional y luego entregarle. Pero, no, claro, si por ejemplo tú has cometido unos hechos delictivos en Reino Unido, es ahí donde se te tiene que juzgar. España no te juzgará por esos hechos. Vale, Nicolás, pues ya hemos acabado. Para mí ha sido un placer enorme tenerte aquí conmigo, aquí en nuestra casa. Obviamente estás invitado para que haya un segundo capítulo, pero antes debo pedirte algo, que te despidas tú de mi canal. A todos mis invitados le digo que se despidan ellos, así que ha sido un placer enorme. Por favor, aquí tienes tu cámara para lanzar un mensaje social. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me lo he pasado muy bien. Ha sido excepcional. Se me ha hecho ameno, no sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero se me ha pasado volando. Incluso se estaba jugando el derbi al mismo tiempo y me he olvidado que nos hemos perdido el derbi. Total. Nada, pues un saludo muy grande a toda la audiencia del señor Brian, a la gente de Indómitos TV. Nada, simplemente lo que comentábamos con él, ¿no? Si os metéis en problemas, es importante reaccionar a tiempo, ¿eh? Como decía Saul Goodman, Better Call Saul, pues Better Call Nicolás Sosa. Nada, gracias a todos. Muchísimas gracias. Indómitos Televisión. Suscríbete a nuestro canal.